Si tiene su celular, lo puede apagar, poner en vibrar. El domingo pasado estuvimos hablando de Hechos 4, ahora nos toca el capítulo 5. Así que le invito a que abra su Biblia a Hechos capítulo 5. Estuvimos hablando de todo lo que estaba pasando en la iglesia primitiva hasta ahora. Era un tiempo donde el Espíritu Santo se estaba moviendo de una manera especial, de una manera particular. No podemos decir que era una manera nueva, porque el Espíritu Santo siempre se ha movido, pero sí podemos decir que es una manera nueva en el sentido que lo estaba haciendo ahora en la iglesia, que el Señor Jesús ya había comprado a su iglesia y ahora ya había ascendido a los cielos, donde Él va a estar por la eternidad con nosotros, y nosotros con Él, mejor dicho. Pero un tiempo tan especial. Fue realmente un final de un capítulo, un final muy dulce, después del capítulo 3 y capítulo 4, donde hubo un conflicto y donde vemos la primer persecución. No tan grande como vamos a ver más adelante, pero vemos un poquito la persecución que comienza en contra de el Señor Jesús, como Él dijo que iba a pasar, y también con sus seguidores, que Él dijo eso. Juan 15, Él dice, si les odian a ustedes, acuérdense que me odiaron a mí primero. Creo que es Juan 15 que dice eso, versículo 18 por ahí. Pero eso realmente fue un capítulo dulce, como termina. Vimos cómo el Espíritu Santo se movía adentro de cada miembro, a cada cristiano, a cada seguidor de Jesús. Y también vimos cómo el Espíritu Santo se movía a través de cada miembro de esa iglesia, que todavía no la han llamado por la palabra iglesia todavía, pero hoy oficialmente va a ser. Vamos ahora al capítulo 5, versículos 1 y vamos a parar en el versículo 11. ¿Ok? Hechos 5, versículos 1 al 11. Pero, tremenda palabra. Pero, cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo del precio, restó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al, ¿qué dice ahí? Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Versículo 4, reteniéndola, o sea, si te lo hubieras quedado, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿No te quedabas con todo el dinero? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hago un paréntesis ahora, ¿okay? Porque hay personas que dicen que el Espíritu Santo es una energía, ¿ok? La Biblia es muy clara, el Espíritu Santo lo dijo, el Señor Jesús lo dijo muy claramente, el Espíritu Santo es una persona. Todos los seguidores de Jesús pensaban esto, ¿ok? Y lo vemos claramente, versículos 3 y 4, donde dice, le has mentido al Espíritu Santo, y después dice todo de nuevo y dice, le has mentido a Dios, hablando de la misma persona. Versículo 5. Si usted tiene un conflicto con Dios en este momento, le doy 10 segundos, confíe en sus pecados, porque el versículo 5 está tremendo. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de como 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime,
¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué? ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Versículo 10, al instante ella cayó a los pies de él y murió y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a hablar por qué y vamos a hablar de cómo suceden estas cosas. Hagamos marcha atrás al final del versículo 4. Si se acuerdan, en el versículo 3 es cuando está Pedro y Juan y entran por la entrada, la hermosa, al templo. Ahí está una persona pidiendo limosna. Él dice, no tengo dinero, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Los sana. Los líderes religiosos se enojan porque se sienten inseguros, se sienten amenazados por este nombre Jesús. Empiezan a perseguir a los seguidores de Jesús y los llevan y los ponen presos y todas esas cosas que leímos en el versículo 4. Cuando salen de la cárcel o cuando salen Pedro y Juan, ahí cuentan todas las cosas que habían pasado, se juntan con los cristianos y vemos el dulce final del capítulo 4, donde vemos tantas palabras que nos animan, nos alientan como iglesia. Hace varios domingos atrás estuvimos hablando de la palabra resultados y dijimos, y estuvimos estudiando este resultado y este resultado y este resultado del movimiento del Espíritu Santo en su pueblo. Que solamente cuando estamos unidos, cuando permanecemos en el Espíritu Santo se mueve en nosotros. De una manera que nosotros no podemos. Es una imposibilidad hacer lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y a través nuestro. Y esto es lo que vemos en el capítulo 4 al final. Tantas cosas lindas estaban pasando. Un tiempo tan especial en la iglesia. Creo que fue el versículo 32 en adelante o 27 en adelante, no me acuerdo, que estuvimos escuchando. Y vimos palabras como, decía que los miembros estaban orando juntos. Y se acuerdan el final que dice, cuando terminaron de orar, ¿qué pasó con el lugar? Empieza a temblar. Shook, dice. Empieza a temblar el lugar. What? Increíble. Dice que estaban orando juntos. Una y otra vez leemos la palabra y se juntaban a orar. Y todos juntos oraban. Y siempre oraban y oraban juntos. Vimos las palabras juntos, unidos. Las palabras todos, unánimes. Muchas veces, capítulo 2, 3, 4. Vemos que hay salvación. El trabajo del Espíritu Santo, no el trabajo de Pedro ni de Juan. Ellos no podían convencer a la gente. Solamente el Espíritu Santo, por su gracia, podía decir plim, 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 plim. Y ve prendiendo las almas de las personas. Y pum, pum, 120. 3,000. El sermón de Pedro no era un sermón de teología que fue a un seminario y tremendamente preparado con su doctorado en teología y hebreo. Pero con el poder del Espíritu Santo, él predicó a Jesús crucificado, resucitado. Chao. Y la gente, wow, responde. 120, 3,000, 5,000 hombres. La iglesia explotando, creciendo, unánime. Una y otra vez. La gente en esta salvación creían lo que los apóstoles estaban predicando. Creían, depositaban su fe que Jesús, el prometido, el Mesías, había llegado. Que había sido este Jesús, hijo de María y de José, de Nazaret, que nació en Belén, como decían las profecías, y que hizo señales y señales y señales y señales, y después lo crucificaron injustamente. Y mirando para atrás dijeron, cierto, él dijo que lo iban a crucificar. Está escrito que lo iban a crucificar.
Y que iba a pasar de esta manera, y de esta manera, y de esta manera. Y que a las 3 de la tarde, a la 9ª hora, se puso todo oscuro. Y que los muertos ese día salieron de las tumbas y resucitaron. Y que se rompió el velo del templo. Tantas señales. Y la gente dice, y Pedro les dice, y resucitó. Y la gente deposita su fe que Jesús murió por sus pecados y resucitó de los muertos. Y ahora está en el cielo y ellos creen que va a volver y nosotros como su iglesia también creemos eso. ¿Qué puede ser ahora? ¿Qué puede ser en un año? ¿Qué puede ser la semana que viene? ¿Puede ser el 14 de abril, así no tenemos que hacer los impuestos? Puede ser cualquier día. Y Él vuelve. Cuando Él quiera. Y la gente depositaba su fe en Jesús. Y pasaban de muerte a vida. Eso lo hace el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te está llamando, no son mis palabras, no es ninguna canción, no es ni siquiera tu emoción. Es el Espíritu Santo que en su gracia te está llamando. Vemos que el Espíritu Santo se movía con poder y también terminamos hablando que las necesidades de los miembros de este grupo eran suplidas. Necesidades como la oración. Necesidades como consolación, necesidades de estar juntos. Y también la necesidad que le llamamos la necesidad de túnicas, porque eran necesidades prácticas. Si tienes 2 túnicas, dale al que no tiene una. Esa era la necesidad del momento, porque la gente se estaba convirtiendo y se quedaba ahí. Entonces había mucha necesidad. Y empieza el capítulo 5 de una manera tan lamentable. Tan lamentable. Empieza con la conjunción pero. Una conjunción de contraste, una conjunción opuesta. Haciendo una diferencia. No dice y. No dice entonces. Dice pero. No sé si alguna vez ha estado escuchando a una persona que está contando su testimonio y empieza, hace 30 años que estoy casado con mi esposa, nos llevábamos tan bien, todo en pasado, y después, pero un día, me ha tocado tener conversaciones o escuchar testimonios de hombres que dicen, y me equivoqué, y fui infiel a mi esposa. O hice esta tontería, o hice esto, y no sé por qué. Escuchamos el mismo contraste en el capítulo 4 al capítulo 5. Iba todo tan bien, un momento tan especial, un momento de tanta gracia de Dios. Pero había un hombre llamado Ananías y con su mujer Zafira, que dijeron que lo que estaban vendiendo era toda la cifra, y vamos a hablar de eso. Pero ahora entra a la iglesia el engaño, deception. Ahora entra a la iglesia el engaño. That's the next one. Es la primera vez, dice que entra el engaño a la iglesia, o no me acuerdo en qué versículo habla de la palabra eclesia. En este capítulo 5 es la primera vez que se le dice a este grupo de seguidores del Señor Jesús, se les refiere como eclesia. Ya eran iglesia, porque en el capítulo 2, cuando baja el Espíritu Santo, ahí se forma la iglesia, pero ahora se le da este nombre y por eso somos la iglesia o eclesia del amor. Es la primera vez que se usa y es la primera vez que vemos un pecado en la iglesia. Sabemos que los seguidores del Señor Jesús no eran perfectos, así que ya existía el pecado en ellos. En el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, cada hombre y cada mujer, cada niño pecaba en contra de Dios. Es la naturaleza pecaminosa. Eran pecadores, pero esto es diferente. Este es un pecado que entra y contamina y ensucia a la esposa del Señor Jesús, a la iglesia. Es la primera vez que lo vemos. Realmente es una palabra lamentable.
triste. Uno escucha el nombre de Ananías y Zafira y a veces lo he leído muchas veces y uno dice, ay, bueno, vas a ver. Por eso Pero créanme que cuando estoy estudiando esta semana el capítulo 5 digo, pobres, qué triste, qué lástima que les pasó esto a Ananías y Zafira. ¿Se la buscaron? Absolutamente. La responsabilidad es 100% en ellos. Pero igual me da tristeza. ¿Nos da tristeza cuando alguien se aleja del Señor? ¿Nos da tristeza cuando alguien se rebela en contra de Dios? Seguro. Es lo que vemos en ellos. No son víctimas, ¿ok? No son víctimas. Pero igual nos da lástima. Es la primera vez que se dice iglesia, es la primera vez que vemos el pecado en la iglesia y vemos el contraste. Después de un tiempo apartado, especial del Espíritu Santo, ahora vemos el contraste. Algo sorprendente, algo inesperado. Vemos la palabra pero. ¿Cómo? ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo puede ser que ocurra esto en una persona que asiste a la iglesia? ¿Cómo puede ser que de repente, podríamos usar la palabra generosamente porque no es de repente, pero cómo puede ser que una persona diga, esto es una buena idea? Voy a mentirle al Espíritu Santo y voy a mentirle a Dios. Sí, esto es una buena idea. ¿Cómo? ¿Cómo alguien llega a esa conclusión? ¿Cómo llegamos nosotros a esa conclusión? A decir, voy a hacer trampa, voy a mentir, voy a fingir, voy a aparentar. Total, ¿quién me va a agarrar? Si yo soy tan buen mentiroso, yo sé mentir tan bien, ¿quién no me va a creer? Qué orgullo, ¿no? Qué orgullo. Y entra el engaño a la iglesia. Vemos el ejemplo de otros que hicieron la misma generosidad que Ananías y Zafira. En el final del capítulo 4 vemos que varias personas, empezando con Bernabé, el hijo de ánimo o de consolación, se dice, que le pusieron por sobrenombre o por apodo Bernabé. Dice que varias personas decían, yo tengo esta propiedad, yo tengo esta heredad, tengo este campo, esta casa, lo voy a vender. Y traían todas las ganancias y decían, esto es todo lo que lo vendí. Esto es todo lo que gané, te lo entrego todo. Y lo entregaban y no decían, y yo quiero que se gaste en esto y esto. No. Confiaban en los apóstoles y decían, úsenlo para los que necesiten, la gente. Y acá tenemos, tremendo nivel de generosidad, tremendo. Y vienen Ananías y Zafira, igual. ¿Vendieron su casa o no? Sí. No sé cuánto dieron. Si tenían una casa de $100,000 y la venden por 10 y la venden por 100,000 y entregan a los apóstoles, acá la vendí por 5,000. Wow, te entrego todo. Nadie les iba a creer. Si dicen, la vendí por 20,000, acá tengo $20,000, tampoco le iban a creer. Tenía que ser una suma que tenía sentido. Mi conclusión es esta, y es mía, ¿okay? Así que no tiene que estar de acuerdo si no quiere. El acto de Ananías y Zafira fue generoso. Vendieron su casa, vendieron sus propiedades, su heredad, lo que sea, y entregaron parte. Pero le dice, ¿no era tuya? Si hubieras decidido quedarte con el dinero, ¿no era tuyo? El problema no fue en quedarse con el dinero. El problema no fue en solo dar 5% o 10% o lo que sea. El problema fue en el corazón de ellos. Dios nunca necesitó y nunca va a necesitar mi dinero. Es absurdo pensar que, no, diste muy poco, Ananías, sorry. Es ridículo pensar eso. El problema de Ananías y Zafira en el corazón. Superficialmente fueron generosos. Superficialmente dijeron, estoy consagrado a Dios, lo que sea. Pero Dios mira el corazón.
y el corazón de ellos estaba lejos. Y se burlaron, y quisieron burlarse de Dios. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo puede entrar el engaño a la iglesia? ¿Es importante para la iglesia del amor saber cómo entra el engaño en la iglesia del amor? Yes. Seguro que es. ¿Cómo entra? Perdemos el enfoque. Esa es una de las maneras que entra el engaño en nuestra vida. Mi mamá y mi papá me dicen que me va a pasar más y más seguido, pero a veces yo voy de la cocina a un cuarto a agarrar algo y cuando entro al cuarto digo, ¿para qué entré a este cuarto? Y me olvido de lo que iba a buscar. Y mi mamá me dice, dice, tú tienes 40. Dice, a mí me empezó a pasar eso cuando yo cumplí 60. Eso va a pasar cada vez más y más y más. Que uno pierde el enfoque. No sé si alguna vez has mirado un cuadro donde hay dos imágenes. Y si uno la mira de esta manera, hay una imagen muy conocida de una señora mayor y está agarrada así, y tiene un velo en la cabeza. Pero el contraste el fondo es otra señora, mucho más joven, y la cara está escondida. Y uno tiene que concentrarse y mirar. Hay muchas imágenes así. ¿Cuántos leones hay en esta imagen? ¿Hay cuántas imágenes hay así? Y cuando perdemos el enfoque, perdemos la imagen. Cuando perdemos el enfoque en las cosas de Dios, perdemos el porqué de las cosas y el para quién de las cosas. Lo digo de nuevo, cuando perdemos el enfoque, lo digo de nuevo porque lo tienen que anotar. Cuando perdemos el enfoque, perdemos el porqué de nuestras acciones y el para quién de nuestras acciones. Eso es muy importante. ¿Por qué hace lo que usted hace? Todo lo que usted hace tiene un propósito, tiene un objetivo. Todo. ¿Para quién hace lo que usted hace? Todo lo que usted hace es para alguien. Muchas veces es para usted y no está mal. Muchas cosas que usted hace es para su esposa o su esposo o sus hijos o su familiar o para el país o para la nación o para... Cuando perdemos el enfoque, perdemos el porqué de nuestras acciones o el para quién de nuestras acciones. Y cuando perdemos nuestro enfoque, nos enfocamos en nuestras acciones solamente. Cuando nosotros solamente nos enfocamos en nuestras acciones y no el por qué o el para quién, entra el orgullo. Cuando entra el orgullo, ese es el fin de tu vida. Es el cáncer más grande que hay, más peligroso. Hay orgullo positivo y orgullo negativo. Si usted tiene hijos y su hijo trajo buenos grados, o si estás en la escuela y traes buenos grados, ¿por qué lo hiciste? Porque querías tener buenos grados, porque querías ganarte una beca, porque querías que te vaya bien, porque querías... ¿Para quién lo hiciste? Quizás lo hiciste para ti mismo, porque querías saber que sí lo puedo hacer, o porque quiero a mis padres y quiero hacerles orgullosos. ¿Por qué y para qué? El orgullo positivo. Pero existe el orgullo negativo. Es cuando yo digo, ¿por qué? Porque le voy a demostrar a mi amigo que yo soy más inteligente que él. ¿Para quién? Para mí, para mi nombre, para que mi nombre sea más grande, voy a sacarme todas. Ahí perdí, ¿no? ¿Cuánto más espiritualmente? El orgullo no está mal siempre y cuando esté enfocado en el por qué y en el para quién correcto. Otro efecto o efecto secundario del orgullo es que cuando estamos enfocados en nuestras acciones, entra la amargura. Entre el orgullo entra la amargura, porque no estoy bien enfocado en el por qué y para quién. Cuando yo estoy enfocado en mis acciones, me doy cuenta quién no está actuando como yo estoy actuando, quién no está trabajando como yo estoy trabajando,
¿Quién no se esfuerza como yo me estoy esforzando? Supuestamente, ¿no? En vez de enfocarme en el por qué lo estoy haciendo y para quién lo estoy haciendo, ahora miro por el costado. Y en vez de tener gozo, porque lo estoy haciendo para mi Señor y Él me permite servirle, ahora tengo amargura y pierdo el gozo. Qué mal cambio, ¿no? ¿Gozo por amargura? Cuando yo puedo tener el gozo de servir a Dios y hacer las cosas para Él, esa pérdida del enfoque. Crece la amargura, crece el orgullo y ahí entra el engaño, ahí entra la trampa. Perdemos el enfoque. Otra cosa que ocurre cuando perdemos el enfoque y solamente nos enfocamos en nuestras acciones es que convertimos, porque estamos tan enfocados en nuestras acciones, en vender mi casa para traerla a la iglesia. Estamos hablando de Ananías y Zafira todavía, ¿ok? Cuando yo entrego, sea lo que sea mi servicio o mi acción, cuando me enfoco en mi acción solamente, transformo mi acción en un sistema monetario. Cuando yo le doy valor a mis acciones, yo me voy a poder permitir hacer compras que están afuera de la voluntad de Dios. Okay. Lo voy a decir más simple, ¿ok? Pero no estamos hablando ni de dinero real y no estamos hablando de compras reales. Simplemente dicho es, cuando yo me enfoco en todas las cosas buenas que yo hago, en todo el esfuerzo que yo me estoy esforzando y llego a justificar y a pensar que me merezco lo que sea, porque yo soy bueno y me esfuerzo. Entonces ahora me compro permitidos. Ananías y Zafira vendieron todo y dijeron, wow, qué sacrificio hemos hecho. Miren qué buenos que somos. Ananías, ¿no te parece que yo soy una buena esposa y tan generosa? Sí, mi amor. Zafira, ¿no te parece que yo soy el mejor esposo que has tenido en toda tu vida y que hay en el mundo, que soy tan generoso? Sí, mi vida. Vamos a decir que esto fue todo lo que ganamos. Me parece excelente idea, porque no lo merecemos, porque somos tan buenos. Ahí vemos la trampa. Ahí está el anzuelo, ahí está la trampa. El orgullo nos ciega y transformamos nuestras acciones a una moneda. ¿Qué cosas se permiten otros cristianos? Y vamos a definirlo mejor. No cristianos, personas que asisten a la iglesia, porque hay diferencia, ¿no? Yo soy tan buena persona, doy tanto a la iglesia, me esfuerzo tanto, que no voy a enfocarme en mi carácter. En el nombre de ser un buen esposo o buen papá o de hay que poner disciplina en la casa, un hombre se puede permitir gritarle a sus hijos, castigarlos de una manera enojada, hablarle mal a su esposa y decirle, bueno, algún defecto tengo que tener. Justificar, comprar. Eso es en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué más? Cuando yo hago tantas cosas buenas, ustedes entienden que no estoy hablando de yo, estoy hablando de un yo, un general, ¿no? Cuando uno hace tantas cosas buenas o se esfuerza tanto, puedes llegar a decir, voy a faltar el domingo. Como me junto en mi grupo pequeño, y me junto en esto, y vengo a la iglesia y hago esto, y tarararara, y pongo tanto en la ofrenda, o lo que sea, no es necesario. Soy tan bueno que yo sé lo que van a predicar el domingo. Lo puedo leer en mi casa. Hechos 5 lo leo yo, Ananías y Zafira. Pum, lo entendí todo. O me permito, compro, asistir a la iglesia, pero no permitir que el Espíritu Santo me cambie. Asistencia, igual. 4 de 4 domingos al mes. Cambio en mi corazón, igual. Cero cambio.
cero fruto, cero compromiso, cero entrega al Señor. Asistencia, perfecta. Te dan un certificado al fin del año que dice perfect attendance. Cambio, cero. ¿Qué más? Pornografía, infidelidad. ¿Eso no es justificado? ¿O esas son estadísticas afuera de la iglesia? Sería ridículo pensar que esas estadísticas quedan afuera de la iglesia. Todo eso afecta a nuestra iglesia también. No hay límite de lo que podemos justificar y lo que podemos comprar con nuestras acciones. No hay límite. ¿Qué límite tuvieron los líderes religiosos, los fariseos? Y ¿no es mejor que matemos a Jesús para que una nación no se pierda? Sí, vamos a matarlo. No hay límite. Mataron a Esteban en el nombre de Dios. No hay límite. Podemos justificar lo que sea si entra el orgullo en nuestro corazón, si entra el engaño en nuestro corazón. ¿Es peligroso esto? Nos estamos dando cuenta que sí, ¿no? Demasiado. Tenemos que ir más rápido. ¿Qué dice el Espíritu? Vamos a saltar. Gálatas 5:22 habla del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, cuando decimos y nos damos los permitidos de, bueno, mi carácter es así, o hay que ser hombre fuerte, no hay que ser débil, lo que sea, estoy completamente de acuerdo que hay que tener un hombre con buenos pantalones puestos y hay que ser seguro. 100% de acuerdo, y creo que en nuestra sociedad hay mucha debilidad en nuestros hombres, pero el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo sigue siendo igual. Dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia. Y un buen cinturón, no, dice bondad, benignidad. Y dice al final, y dominio propio. Si yo le pego a mi hijo en cada sílaba, ¿por qué? Como que no hay mucho dominio propio, ¿no? Cuando uno le pega a su hijo, no quiero, nos van a llamar así pies ahora. No, tranquilos. Vamos. No hay límite. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del engaño y qué dice el Señor Jesús? ¿Cómo observaba el Señor Jesús al engaño? En primer lugar, vemos las palabras de Gálatas 6, excelente capítulo. Hace como 2 o 3 domingos que venimos hablando de este capítulo por coincidencia, honestamente, porque no está relacionado a Hechos 4 y 5. Pero Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo, tengo atrás mío, con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto lo leímos el domingo pasado. Versículo 3, porque el que se cree ser algo, siendo nada, asimismo se engaña. Versículo 7, no se engañen. Dios no puede ser burlado, Ananías y Zafira y Guillermo Acuña, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pensaron que iban a salirse con la suya con el Espíritu Santo y Dios. Y Pedro le dice, what were you thinking? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué dijo Jesús acerca del engaño? Mateo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Estos eran los mejores religiosos. Si tenías una pregunta del Antiguo Testamento, ¿a quién ibas? A estas personas. Eran los más entregados a Dios, supuestamente. Y Jesús le dice, no, son mentirosos, son engañadores. Este era Judas. En Juan 12, cuando ungen a Jesús para prepararlo para su crucifixión, ¿se acuerdan que ahí está María y le lava los pies y rompe el perfume, la botella de perfume y le lava los pies? ¿Y qué dice Judas? No, tendrían que haber vendido ese perfume y dárselo a los pobres. Y Juan, ¿qué dice Juan?
Pero no lo decía porque le importaba a los pobres, sino lo decía por ladrón. Quería engañar. Así que dijimos, pérdida de enfoque. ¿De qué otra manera entra el engaño a nuestra vida y a nuestra iglesia? Cuando hay pecado sin confesar. Cuando Jacob y Hannah eran chiquititos, cuando Jacob era chiquitito y después Hannah, veníamos a la iglesia y empezaba a llorar o lo que sea, entonces leche, fórmula, y listo, porque era como una bomba que iba a explotar si no le dabas de comer en ese segundo, ¿no? Entonces, toma, y empezaba, hasta que se dormía, iba así, y se le caía la leche. Y es una frenada, una acelerada, la leche rodaba, frenaba, rodaba. Nos bajábamos rápidamente a la iglesia, de acá vamos a la casa de mi papá y mi mamá, estamos ahí toda la tarde, a la noche vamos a mi casa. Nos bajamos del auto cansados. Eso pasó no sé cuántas veces, lamentablemente. Uno pensaría que vamos a aprender. No. Íbamos al trabajo el lunes, tremendo sol. Martes, tremendo sol. Ya el miércoles, uno se subía al auto y decía, hay algo raro. Entonces encontrábamos la botella de leche, que ya no era leche. No sé qué vivía ahí adentro. Ese es el pecado sin confesar. Pudre. Crece cosas en nosotros que no deben crecer. Apesta. Hay que sacarlo. No podemos minimizar y decir, y bueno, ya se va a ir. Baja las ventanas. Espiritualmente tenemos que sacar eso. Cuando hay pecado sin confesar, eso se va a poner peor y peor y va a llevar a más pecados y no va a haber límite en las cosas que te vas a permitir. Pecado sin confesar. Es bíblico confesar nuestros pecados. Santiago 5:16 dice, confiesa tu pecado, confiésense pecados unos a otros. ¿Tienes un pecado que debes confesar? En primer lugar, ponte de acuerdo con Dios. Si Dios los llama a mentir y tú le dices, bueno, no dije toda la verdad, ponte de acuerdo con Dios y dile, Dios, mentí y estuve mal. Si estás tomando decisiones que no tienen integridad, ponte de acuerdo con Dios, confiesa tu pecado a Él. Él está listo para perdonarte, lo estudiamos en 1 Juan. Si es necesario. Si has caído en la trampa de pornografía, si estás estancado en un ciclo de enojo y no sabes cómo salir y necesitas ayuda, confiésalo a Dios y a una persona. Una persona que te va a ayudar, sea lo que sea tu pecado. A la persona apropiada, no Facebook, a la persona apropiada. Eso es bíblico. Otra cosa que vemos que el engaño afecta a la iglesia. En Josué 6 y 7, en capítulo 6 ustedes se acuerdan de la historia de Jericó. Tremenda batalla, ¿no es cierto? Tremenda libertad o tremenda victoria que le da Dios a su pueblo. Dios le deja claramente, no agarren, no tomen nada porque vamos a quemar todo de Jericó. No agarren nada. No se preocupen de todos los tesoros que tienen ahí. No toquen nada. Ok, Dios, you got it. Marchan 7 veces, ¡pum!, se caen las paredes de Jericó. La gente, wow, Dios, eres increíble. Eres el mejor. ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos elijas y ganes por nosotros estas batallas? Y alababan a Dios. Capítulo 7, van a enfrentarse con Ai y mandan a personas. Y estas personas van y dicen, es un pueblo re chiquitito, no van a poder con nosotros. Josué, no vamos a ir todos, vamos 2,000, 3,000 y vamos a poder. Pero con los ojos cerrados vamos a ganar. Y tendrían que haber ganado, eran la mejor army, el mejor ejército, y van y pierden.
Y casi 40 personas pierden su vida. Y vuelven y dicen, Señor, ¿por qué nos mandaste? ¿Por qué nos dijiste vayan a pelear y si vamos a caer? Si conocen la historia, había un hombre que se llamaba Acán. Y Acán quiso engañar. Acán era un hombre de engaño. Y era un hombre que se permitió cosas, que compró, que justificó sus acciones. Acán mintió y engañó. Y tuvo un pecado sin confesar en el capítulo 6 y por mucha parte del capítulo 7. Hasta que Dios le dice, perdieron porque alguien robó. Alguien tocó las cosas que no tenían que tocar. ¿Cuánta gente fue afectada por la decisión de uno, de Acán? Entonces Josué empieza a eliminar la gente. Y lo llama a Acán y le dice, Acán, ¿tú hiciste esto? Sí, fui yo. Y todo era un manto de Babilonia y un ladrillo de oro y qué sé yo. Dice, ahí está escondido. ¿Con qué se quedó Acán? Nada. ¿Cuánto perdió? Su vida, su esposa, sus hijos, sus ganancias. ¿Cuánto perdió el pueblo de Israel como iglesia? 36 personas perdieron su vida por el pecado de una persona que no se confesó. ¿Afecta el pecado sin confesar? Por favor, como iglesia, si hay pecado en tu vida, confiésalo a Dios. Tu pecado sin confesar va a traer consecuencias a tu vida, a la vida de tu esposa o de tu esposo, a la vida de tus hijos, a la vida de tus familiares, a tu grupo pequeño, a la iglesia. Pensemos en los diferentes ministerios de la iglesia. Música, matrimonios, grupos pequeños, mujeres, Champions Church, escuela dominical. Todos van a ser afectados de alguna manera u otra cuando hay pecado. En cuarto lugar, sé que me pasé y pido perdón. En cuarto lugar, Dios ama y cuida a la iglesia. Lo que vemos en Hechos 5 es que Dios ama y cuida a su iglesia. Y como dice Gálatas 7, Dios no va a ser burlado. Dios es paciente, Dios es amoroso, Dios es perdonador, pero nadie se va a burlar de Dios. Nadie. Voy a terminar leyendo Gálatas 6, 7, 8, 9, 10. Y yo creo que las palabras de Pablo a los Gálatas se aplican tanto a nuestra vida hoy. Dice, no os engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Iglesia del amor, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a lo de la familia de la fe. No perdamos el enfoque. No perdamos el enfoque del por qué hacemos las cosas y para quién hacemos las cosas. Cuidémonos entre nosotros. Oremos unos por otros. Estemos preocupados. Yo necesito las oraciones de ustedes. Ustedes necesitan mis oraciones. Este lado necesita las oraciones de este lado y este lado de este lado. Los que faltaron hoy necesitan mucho nuestras oraciones. Cuidémonos. No permitamos que entre el engaño a nuestra vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar.